Girón, ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Econoticias. Muy buenos días, Juan Pablo. Un saludo a usted y a toda la mesa de trabajo y a los ibaguereños que nos escuchan. Cuando parecía, ingeniero, que las obras del acueducto complementario estaban prácticamente listas para alcanzar el 100% de ejecución, se presentó lo que llama el IVAL un desempalme en la tubería instalada en el viaducto del río Conveima de 104 metros, una obra que entiendo costó 2.000 millones de pesos. ¿Son comunes este tipo de percances, como lo asegura la gerencia del IVAL o la administración del IVAL? Mire, Juan Pablo, hay que hacer varias precisiones frente a eso. Una tubería de esa longitud, de ese diámetro, de ese tamaño y de esa importancia para una ciudad como Ibagué, debe ser probada, ensayada, conforme un reglamento que existe en Colombia, que es el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico del año 2000, y que en un literal específico, y ustedes lo pueden verificar, el D781, dice cómo se deben probar las tuberías. Las tuberías se prueban antes de ponerlas en operación cada 500 metros, y dice el protocolo de cómo se limpian primero, se desinfectan, se lavan, se le saca todo la suciedad que pueda tener por la obra, y se prueba solamente cada 500 metros. La información que yo tengo fidedigna de varios exfuncionarios y funcionarios del IVAL y de personal que ha trabajado en la interventoría del contrato actual, que es el 144 del 2022, me dicen que simplemente están enviando el agua desde Cocora sin hacer lo que dice la norma, que es probar la tubería cada 500 metros. Si no se hace eso, se corre el enorme riesgo de estallar la tubería por un fenómeno que se llama golpe de ariete. Usted no puede mandar el agua sin haber probado la tubería cada 500 metros. Es decir, esa conducción tiene que haber sido probada cada 500 metros si quieren ponerlo en funcionamiento. Cuando nosotros entregamos la tubería, hasta donde la entregamos, que eran 7.2 kilómetros, se probó cada 500 metros, como dice el protocolo. ¿Qué está pasando? Por la información que recibí y por las fotografías que me enviaron ayer en un reporte del desempalme de la entrada de la tubería al viaducto de Conveima, que muy probablemente no hicieron las pruebas cada 500 metros y está arriesgando la empresa a correr un riesgo enorme de estallar la tubería, porque no se están haciendo las pruebas como dice la norma, no lo dice José Alberto Girón, sino la norma técnica que establece cómo se deben hacer los acueductos en Colombia y cómo se deben probar los acueductos en Colombia. También la información que tengo es que han habido 8 roturas, esta ha sido la más grave, y precisamente por eso, porque no están probando cada 500 metros. Uno prueba las tuberías cada 500 metros, ¿para qué? Para tener el control específico y geográfico de esa prueba. Eso se hace con una bomba específica a 1.5 veces la presión nominal que requiere el tubo en ese punto, para efectivamente evitar que eso suceda. Y si eso sucede, pues tener controlado, porque no son sino 500 metros de prueba. Aquí al parecer están enviando el agua completamente por una conducción que tiene 18.6 kilómetros, que es lo último que se debe hacer a medida que usted avanza de probar 500 metros. Eso, usted me lo pregunta, no es normal, no es regular que pase, y lo que puede suceder es que perfectamente todas las obras de toda la tubería que se instaló y que está correctamente empalmada, pues pueda sufrir una sobrepresión, que lo que está pasando es eso que ustedes vieron que pasó el día domingo. Se desempalma la tubería y puede generar una tragedia, porque obviamente allí hay una sobrepresión del agua que circula por la tubería. Ingeniero Girón, a simple vista, pues nosotros no conocemos sobre ingeniería mecánica, pero uno podría observar que es un simple desempalme de toda la tubería, o también pudo haber rupturas que el IVAL no ha confirmado, porque el IVAL no nos ha confirmado a los ibaguereños exactamente lo que puede pasar. Bueno, mire, a simple vista, por la información que se tiene del registro fotográfico al que se ha tenido acceso porque es público, se ve un desempalme de una unión
después de un anclaje. Me atrevo a decírselo porque fui profesor de hidráulica 10 años en la universidad y he sido diseñador, constructor, interventor. Noto deficiente ese anclaje que hay ahí, porque el empuje que trae el agua ahí es enorme. Y insisto, se está haciendo una prueba desde la Bocatoma a Cocora, que a ese punto son 17 kilómetros. Entonces puede tener una sobrepresión. ¿Qué pasa cuando hay una sobrepresión? No solamente la tubería se puede desempalmar, se puede estallar, se puede fisurar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los interventores, supervisores y contratistas en este momento? Pues hacer la revisión respectiva, vaciar la tubería a través de las válvulas de purga y revisar si la tubería sufre algún daño por la sobrepresión de cargar la tubería sin hacer las pruebas cada 500 metros. Una vez la tubería reciba todas las pruebas cada 500 metros, uno abre la válvula de la Bocatoma y le da una vuelta cada 4 horas, como dice la norma. O sea que llenar esa tubería se puede demorar 4 o 5 días, como también dice la norma, para ir expulsando el aire. El problema de la sobrepresión, Juan Pablo, para que la gente me entienda, es que cuando el agua avanza a gran velocidad y encuentra una barrera que es el aire lo que hace es generar como un tapón que hace que la tubería funcione como una olla a presión. Entonces supera la presión que puede soportar y se estalla. ¿Y por dónde se estalla la tubería? Por las uniones. Pero adicional a eso hay que revisar tanto, digamos en términos coloquiales, el lomo del tubo y la batea del tubo, o la clave del tubo y la batea del tubo. Eso hay que revisarlo para evitar que esto se siga presentando. Dios quiera entonces que no se haya roto ese tubo. ¿Se le puede denominar, ingeniero, a este tubo que trae agua cruda del Cocora, que es, entiendo, el último antes de llegar a la Pola, un tubo madre? Sí, señor, eso se llama, en términos de ingeniería hidráulica, es una línea de conducción de agua cruda. Es tubería de 24 pulgadas que efectivamente pasa a través del río Conveima por 146 metros, y acuérdense que sobre ese mismo viaducto, que es todavía más delicado y más peligroso, se devuelve una tubería de 36 pulgadas que alimenta el tanque del sur. Entonces cualquier efecto sobre cualquiera de las dos tuberías que se realice incorrectamente en pruebas, pues afecta a la otra tubería. Afortunadamente, la información que se tiene técnica es que solo se afectó la tubería de 24 pulgadas. Recomendación muy respetuosa, como experto en el tema, que hagan las pruebas cada 500 metros y que solamente envíen el agua desde Cocora una vez se tengan todos los protocolos de todas las pruebas cada 500 metros hasta llegar a cada punto. Ingeniero, de los viaductos. Con eso evitan esos desempalmes. Ingeniero, usted fue quien contrató esta obra antes de dejar la administración Jaramillo por 2.000 millones de pesos. ¿Podría describirnos las cantidades y los costos de la misma? Juan Pablo, mire, hay que hacer una precisión. Yo firmé el contrato 202 el 21 de diciembre del 2017. Ese contrato contemplaba instalar la tubería desde Cocora hasta la planta La Pola. Pero cuando yo me retiro en octubre del 2018, ni se había construido el viaducto ni se había instalado la tubería. El ingeniero Mario Casas, que fue el último gerente en el gobierno del doctor Jaramillo, dejó los recursos para continuar la obra, porque cuando terminó el gobierno del doctor Jaramillo tampoco se construyó el viaducto y tampoco se instaló esa tubería. Si usted revisa, y es la información que le envié a su periodista ayer, al señor Camilo, está publicado en la página de la empresa y en los diferentes diarios y medios de comunicación de Ibagué, el 20 de junio del año 2021, cuando ya estaba en ejercicio el gobierno del doctor Hurtado, el ingeniero Rodrigo Herrera, gerente del IVAL, entrega el viaducto del río Conveima. Por lo tanto, no me correspondió a mí como gerente, no lo contraté yo como gerente, no me correspondió su construcción, le correspondió al gobierno del 2020-2023, en cabeza del doctor Rodrigo Herrera. Después le siguió la doctora Erika Palma, que contrató el contrato 144, que es el que hoy está en ejecución,
y es el que tiene que responder desde la bocatoma hasta la planta, porque así lo dice el contrato, y es el que hoy tiene la responsabilidad contractual y las pólizas vigentes para la ejecución, prueba y puesta en operación del sistema. Por lo tanto, no es de mi resorte. Cuando fui gerente, le explico la obra. La obra son 146 metros que tiene el puente, el viaducto, perdón, de longitud. Es una estructura de cerchas metálicas que en su interior deja pasar la tubería que viene de Cocora, de 24 pulgadas, y en el sentido contrario deja pasar la tubería de 32 pulgadas que viene de la planta La Pola a alimentar el tanque sur. Entonces, contractualmente, eso fue lo que pasó y eso es lo que en documentos está en la empresa ibaguereña de Acueducto de Alcantarillajo. ¿Cuánto cree usted que podría costar el arreglo de esta tubería instalada en el viaducto del río Conveima? No, mire, por la información técnica que hay publicada, simplemente es volver a reparar la unión. Eso es una unión de reparación muy simple. Yo diría que ese costo de esa unión no supera los 5 millones de pesos. Insisto mucho que el problema no es que la tubería se haya desempalmado ahí, el problema es que están haciendo mal las pruebas, y eso sí puede generar no solamente que la tubería se dañe gravemente y afecten cientos de miles de millones de pesos que ya vale todo el proyecto, sino ponga en riesgo las vidas de las personas que circulan por los sectores aledaños, porque si usted hace una prueba hidrostática mal hecha, para que usted me entienda, Juan Pablo, y me entienda el público que me está oyendo, es por ese punto donde se rompió la tubería, la presión puede superar en golpe dinámico más de 40 toneladas de empuje. Eso quiere decir que a usted lo pueden vestir, es como si lo invistiera usted de frente a una tractomula. Si no se hacen las cosas correctamente, lo que van a hacer sucesivamente es afectar y dañar la tubería, y efectivamente esas reparaciones y esos daños sí costarán muchísimo dinero en función de las valoraciones que hagan de qué tanto afectaron la tubería con las presiones hidrostáticas y dinámicas y con las pruebas que no se están haciendo con los protocolos que dice el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico. Ingeniero, ¿ha habido improvisación según usted en la obra del acueducto complementario? Por ejemplo, un informe de la Contraloría de Ibagué del 2023 halló un presunto detrimento patrimonial de 958 millones de pesos, sumado a 3 hallazgos disciplinarios, 2 fiscales y 1 penal. Bueno, mire, hay que también hacer una precisión. Este proyecto es un proyecto que se ha construido por fases y por etapas, y las fases y las etapas que nos correspondieron a nosotros ejecutar, o cuando yo fui gerente hasta octubre del 2018, hasta el día de hoy yo no he recibido ningún hallazgo ni disciplinario, ni fiscal, ni penal, en función de la ejecución de las obras, de la construcción física de las obras. Sé que hay unos hallazgos posteriores, obviamente no son de mi resorte, porque como le digo, uno como funcionario público responde por lo que uno ha hecho y firma, y hasta el momento, como le digo, yo no he tenido, digamos, notificaciones de ningún ente de control en relación a lo que usted menciona de la Contraloría. Creo yo que efectivamente, como lo ha dicho también la Contraloría en varios de los informes que también son públicos, ha habido una falla en el principio de planeación en el último contrato, en el contrato 144, me parece a mí, porque es un contrato que se dijeron a través de las veedurías ciudadanas que los 8 meses eran insuficientes para hacer todo lo que se planeó y decía el estudio previo. Efectivamente van 16 meses y 15 días de prórrogas adicionales, lo que significa, pues claramente bajo la óptica de lo que dice la Contraloría, que hay falta de planeación en ese proceso. ¿Qué es lo que uno debe hacer ya en el estado en que están las cosas? Pues hacer bien las pruebas, porque lo que requiere Ibagué es esa agua que es importantísimo que viene del río Cocora. Hacer bien las pruebas, sujetarse
al Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico, hacer las correcciones respectivas, y creo yo que ser muy juiciosos en hacer las pruebas cada 500 metros, dejar las constancias, los videos, como dice también la norma, los protocolos, de tal manera que a medida que se vaya avanzando se tenga la seguridad que la tubería ni va a fallar, ni se va a estallar, ni se va a desempalmar. Ingeniero, y ante la situación en el sector de la Cristalina, entonces el IVAL se pronunció muy brevemente. ¿Es posible que se hayan presentado quizá más daños como estos en otros puntos del nuevo acueducto y que hayan pasado de agache? Pues la información que yo tengo, Juan Pablo, de funcionarios y exfuncionarios de la empresa es que este es el 8º daño. Han habido daños en el Libertador, ha habido daños aguas atrás de donde sucedió este punto. Acordémonos que ese es el punto más bajo de toda la línea de conducción que viene desde Cocora. Ese es como la batea que llama uno, como la hamaca. Ese punto, con relación al punto de la Bocatoma Cocora, es uno de los puntos más bajos, por lo tanto tiene la máxima presión, por lo tanto es el de mayor cuidado cuando uno hace las pruebas. Uno hace las pruebas y identifica los puntos de mayor cuidado. Ese es uno de los puntos de mayor cuidado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues que el IVAL formalmente, digamos a través de sus interventores y supervisores, entregue un informe real y concreto, y que acepte si solamente es la tubería, en el empalme de la tubería, pues que simplemente la repare y haga la prueba 500 metros hacia arriba y así sucesivamente hasta llegar a la Bocatoma, o en sentido inverso de la Bocatoma hacia abajo. Lo puede hacer de las dos maneras, la ley lo permite o la norma lo permite, pero lo que tienen que verificar es si ese sector de la tubería que recibió esa sobrepresión no se está generando un golpe de ariete que puede haber fisurado la tubería en la clave, es decir, en la parte superior del tubo. Eso se verifica, se desocupa el tubo, el IVAL tiene una cámara que puede meter por digamos, desempalmando una unión aguas arriba, mete una cámara y verifica. Eso lo hice yo con toda la tubería que probé de 4.7 kilómetros. Yo coloqué una cámara, ahí están los videos, y se verificaba si la tubería estaba bien empalmada, si las soldaduras estaban bien hechas, si la tubería tenía alguna fisuración y se reparaba. Y se hicieron las pruebas para que no fallara. Aquí lo que hay que hacer es eso, y que se le entregue un reporte a la ciudadanía. En ingeniería eso sucede, digamos, pero haciendo la claridad que eso sucede solamente cuando se hacen pruebas superiores a los 500 metros. Cuando usted hace pruebas de 500 metros, tiene el control geográfico para que efectivamente la tubería no se le vaya a estallar a uno. Ingeniero, para terminar, usted ha sido un crítico de la sectorización hidráulica que se ha dado en el IVAL en los últimos años, donde infortunadamente se han presentado los cortes de agua que la gente no soporta, sobre todo en la parte oriental y suroccidental de Ibagué. ¿Qué opina usted, por ejemplo, ingeniero Girón, del plan de semaforización en el IVAL, de que haya como una especie de pico y placa para el agua en Ibagué? No, eso es lo peor que le puede pasar a una ciudad, y en este caso a Ibagué. Ibagué nunca, jamás debió tener semaforización, por dos circunstancias. Bueno, hay muchas, pero le explico las más importantes. La primera, existe la suficiente agua en Ibagué para darle suministro adecuado las 24 horas del día en calidad, cantidad y continuidad a todos los habitantes, porque Ibagué en este momento goza de tener alrededor de entre 2.000 y 2.200 litros por segundo, y la población de Ibagué hoy, con todas las pérdidas, las malas operaciones por la vejez de la tubería, con 1.800 litros tiene para que todo Ibagué tenga agua. Entonces no es entendible que usted tenga que semaforizar la ciudad y hacerle cortes a la ciudad. No es entendible porque la ciudad tiene el agua suficiente. Entonces lo primero es eso. Y lo segundo, ¿por qué no se debe hacer? Porque lo que está pasando en Ibagué desde hace 4 años y 7 meses es que no se hace una correcta operación del sistema. Abren y cierran válvulas donde no las tienen que abrir y cerrar, sectorizan donde no tienen que sectorizar. Hay tristemente nuevamente unas mafias que mueven, cierran y abren por intereses. Entonces eso nuevamente está sucediendo en la empresa. ¿Y quién es el directamente afectado? Pues el usuario que paga un servicio que debe ser eficiente, hoy no lo recibe. ¿Y quiénes son las mafias, ingeniero?
¿Quiénes son las mafias? Cuando yo estuve, ahora no sé cuáles serán, pero cuando yo estuve, las denuncié oportunamente en la fiscalía, hice los cambios respectivos y tomé las determinaciones administrativas. Una de esas se la cuento. No se podía operar ni obturar una sola válvula sin que se tuviese el permiso de la alta gerencia. Usted no puede cerrar una válvula, por ejemplo, la de la 12,4 para que se quede todo el sur sin agua. Esa es una operación que solamente la decide la alta gerencia. Y en la época mía se decidía desde la alta gerencia y no se podía tocar una sola válvula sin el protocolo y el permiso de la alta gerencia. No sé qué estará pasando ahora. Lo que yo significo es que si estamos en cortes y racionamientos sectorizados, no es porque no haya agua en la ciudad, ni porque no haya agua suficiente en los tanques, en las plantas, en las bocatomas. Es todo lo contrario. ¿Existe suficiente caudal para darle agua a Ibagué? Sí, suficiente. ¿La población que hay puede ser atendida por el agua que hay en Ibagué? Sí se puede. Pues son decisiones corporativas para mí equivocadas, lo he dicho en varias entrevistas, equivocadas porque no hay una gerencia corporativa que permita tener el control y el manejo de la operación del sistema para beneficio de los ibaguereños. Tocaría averiguar ahora qué es lo que está pasando. Yo hace 5 años y 7 meses me retiré del IVAL, pero mantengo muy bien informado de lo que pasa por las noticias y por las personas que todavía consideran que mis conceptos y mis consejos les sirven a la ciudad. Entonces, Juan Pablo, tocaría nuevamente revisar, porque no es necesario, se lo digo categóricamente como experto en el tema y como por haber sido 2 veces gerente general del IVAL, en donde yo jamás acudí al racionamiento privado, que nos tocaba era trabajar más para beneficio de los ibaguereños. Por lo tanto, no es ni prudente, ni conducente, ni necesario hacer la semaforización en IVAL. Ingeniero José Alberto Girón, exgerente del IVAL, gracias por estar en Econoticias, muy amable. Bueno, a usted, Juan Pablo, buen día, muchísimas gracias, hasta luego. 6:45 minutos.